un libro que se titula El cerebro moral, y el subtítulo es Lo que la neurociencia nos cuenta sobre la moralidad. Es decir, es interesante como una curiosidad histórica leer a Aristóteles, La Ética Nicómaco hace 2500 años, un libro muy interesante, un libro histórico, pero si queremos saber realmente por qué nos comportamos como nos comportamos, yo creo que hay que leer neurociencia. Seguramente lo conoce porque además es español, Adolf Tobeñas. Sí, lo he leído, sí, Publicó sí, un lo he libro que se llama leído. Neurología de la Maldad, Sí, donde hace sí, una sí lo he investigación leído. sobre los psicópatas. Llega en algún momento a preguntarse si esto tiene una base biológica tan fuerte y es determinante, cuánta libertad tiene entonces uno para elegir este tipo de conducta y entonces cuán punible es un acto. Ahora que comentas eso, hay una línea nueva que no he leído muchísimo, no me he adentrado tanto en el tema, pero hay una línea nueva en derecho que se titula, que se llama pues neuroderecho, ¿ya? El neuroderecho, es decir, justamente intenta dilucidar todo ese tipo de problemas. Es decir, una persona que tenga una afección neurológica cerebral, ¿qué tan punible es? O sea, ¿qué tanto sus acciones? O sea, ¿qué tan punibles son sus acciones? ¿Es un inimputable? ¿Es una persona un psicópata, por ejemplo, que tiene una lesión en el lóbulo frontal? ¿Podemos juzgarla y podemos encerrarla 50 años? En la teoría del derecho, sí. Y te digo, mi padre es abogado y te lo digo como psicólogo también que he estudiado los dos lados, sostiene que en la medida en la que tú puedas darte cuenta y sepas identificar un acto malo de un acto bueno, independientemente de lo que tú sientas como ganas de hacer, ¿eh? Si tú eres capaz de identificar un acto bueno y un acto malo y de diferenciarlo, entonces eres imputable y te haces responsable de tus actos. Claro, no es el caso entiendo. de alguien que tenga un retardo en el desarrollo o una persona que tenga alguna condición como esquizofrenia, por ejemplo, que actúe bajo los efectos de las alucinaciones auditivas o visuales, ¿no? El psicópata sí puede decir esto es bueno y esto es malo, lo que pasa es que me da igual, ¿no? Pero claro, claro. Efectivamente, si él sabe que lo que está haciendo es malo, es imputable, desde luego. Claro. Ya, solamente sería inimputable en la medida en que no sepa diferenciar lo bueno de lo malo. Exacto. Sí, es como ir a un país ajeno, extraño, donde hay una legislación que tú no compartes, pero que tienes que... Porque si no, te cortan la cabeza. Exacto, totalmente. Sí, efectivamente, estamos totalmente de acuerdo. Sí, es un poco la antigua pelea o discusión de tenemos cultura porque tenemos una biología que nos permite tener cultura. Sí, efectivamente. Tenemos una biología que es resultado de la cultura que hemos creado, ¿no? Entonces es un poco... Sí, eso se conoce como la evolución, la coevolución genes-cultura. El libro mío justamente sobre una explicación biológica de la biología evolutiva y de la psicología evolutiva de la cultura, del tema cultural. Pero es que es cierto, es decir, la antropología no es más que una rama de la primatología que se encarga del estudio de los humanos, nada más. Algo así como que la medicina es una rama de la veterinaria también. O sea, esta es una pregunta trampa y seguramente es una pregunta de programa de televisión, pues, ¿no? La hizo Punset alguna vez, como en un Eduardo Punset. Sí. ¿Cuál sería la característica que nos diferencia de los animales? Si tú tuvieras que resumir una característica. Una característica... Es que se me ocurren varias. Claro, es una pregunta trampa, como cuando te vas a la Biblia con un libro nomás. Y claro, te llega la biblioteca entera. No sé, ¿qué han respondido a los que Punset les ha hecho esa trampa? Porque es una trampa, yo me la conozco. Es una trampa. Yo me la conozco. El nivel tecnológico al que hemos llegado, tal vez. La autoconciencia, no. Antes se creía que la autoconciencia, y también desde los años 70 hasta acá, ya se sabe que otros animales parece que tienen unos atipos de conciencia. Bueno, ¿qué le han respondido a Punset? Creo que alguien le dijo que éramos los únicos animales que cocinábamos nuestra comida. Y no sé si tú me puedes confirmar eso. Bien, sí, hasta ahora sí, porque somos los únicos que utilizamos el fuego al menos en eso. Sí, puede ser una característica, pero claro que hay varias, ¿sabes? Pero claro, sí, puede ser una característica. No es lo que nos hace humanos, pues, ¿no? Pero exacto. Sí, puede ser una característica. Pero efectivamente, el hecho de que ya no necesitáramos molares tan fuertes porque cocinábamos el alimento, desde luego que hubo una modificación en nuestro cráneo y eso parece que ha modificado también la cavidad cerebral. Es una de las hipótesis, pueden estar equivocados, ¿no? Una hipótesis, pero que es una hipótesis que a mí me parece bastante plausible. Esperemos que se vuelva... Justo cuando aclaraba algo con consecuencias políticas.
Sí, pero me imagino que deben haberlo atacado. Es que lo que suele suceder es que uno hace una descripción de algo como es y la gente cree que uno está diciendo que es que así debe ser. Y lo que está de pronto es describiendo la realidad tal cual sucede, pero eso no quiere decir necesariamente que sea ni lo mejor, ni lo deseable, ni que las consecuencias de que las cosas sean así sean todas positivas. Si tú quieres solucionar un problema, como puede ser el problema de la violencia en la cultura o el machismo o cualquier otro problema, tú primero necesitas hacer una descripción completa y cierta, una descripción verdadera de la realidad. Si tu diagnóstico no es el acertado, no vas a poder hacer una terapéutica Claro, acertada. Efectivamente, cuando nosotros decimos o cuando hacemos algunas afirmaciones, teniendo como referente a la biología evolutiva, generalmente hay algunos grupos que efectivamente se molestan, o sea, y eso es recurrente, o sea, parece que tienen ese sesgo sociológico, lo que llamamos en biología o en filosofía de la biología lo llamamos el reduccionismo sociológico, es decir, que todo puede ser explicado desde el punto de vista cultural. Y no todo puede ser explicado desde el punto de vista cultural, es decir, lo que se conoce como justamente como coevolución genes-cultura, coevolución biología-cultura, es que algunas cosas pueden ser explicadas biológicamente y lo que tienen luego es un reforzamiento de tipo cultural que es diferente. Fran de Waal es un autor, un psicólogo y biólogo evolutivo y dice, las feministas deberían estudiar con mucho juicio la vida de los bonobos. Ya saben ustedes tal vez que los bonobos son una especie de primates muy cercanos a nosotros, compartimos el 98.5% del material genético. Si los seres humanos somos animales, realmente estudiar a bonobos les sería de gran ayuda, porque son matriarcales, son pacíficas, en fin, sobre algunas posiciones de grupos feministas distantes de lo que la evidencia empírica sugiere. Tampoco es que se intente decir que ahora porque algo tenga un sustento científico no puede modificarse, que eso es una insistencia que yo siempre hago. Es decir, el hecho de que el macho sea más agresivo que la hembra, no estamos diciendo con eso que ahora se justifica de alguna manera que los machos agredan a las hembras. Aquí ese tipo de afirmaciones obviamente no las hacemos. Explicar una conducta no es justificarla. Eso es una cosa que tengo la boca grande tanto decirlo. Entender por qué nos comportamos como nos comportamos sin duda nos puede ayudar a mejorarlas. O sea, nosotros somos animales culturales porque nuestra biología nos impulsa a ser animales culturales. Efectivamente, como necesitamos de la cultura para sobrevivir, nuestra biología nos impulsa justamente a replicar ciertas cosas y para la supervivencia. Hay una investigación de Sapolsky sobre las cebras. No sé si la has leído. No la conozco. Él tiene un libro que se llama Las cebras no se estresan o algo parecido. En el que dice que los animales, en general, bueno, habla de las cebras específicamente, reaccionan frente a la situación de peligro como segregando cortisol, realizando el sistema inmune y preparando toda la musculatura para el ataque o la huida, ¿no? Frente al peligro. Sí. Pero pasa el peligro y el animal vuelve a estar completamente tranquilo, pastando y tan feliz, se olvidó del asunto. En cambio, el ser humano se queda estresado, se queda oliendo el peligro y se queda en una situación de estrés, ¿no? Que es la segregación de todo este cuadro químico en la ausencia del peligro. El cerebro humano no distingue entre lo real y lo que imagina, aparentemente, ¿no? Tú puedes imaginar una situación terrible y segregas la misma cantidad Claro, entiendo. De cuadro químico a que si estás efectivamente en una situación terrible e igual en una situación positiva. Por ahí creo que habría una gran diferencia con los animales o los animales también. No he leído esa investigación que me dices, pero sin duda es así como me lo has narrado ahora, es muy, muy interesante. Podría ser efectivamente un punto de flexión o de inflexión entre nosotros y otros animales. Sin duda. Nosotros imaginamos un montón de cosas y nos estresamos efectivamente cuando con solo imaginar situaciones de peligro, incluso recordar el pasado, ciertas cosas nos estresan y también la imaginación nos hace felices. Incluso, por ejemplo, si uno esas son unas investigaciones neurológicas de gente que imagina estar aprendiendo piano, o sea, imagina los claro. de piano frente a otras personas que no los está imaginando,
a la hora que se ponen al piano, el que los ha estado repasando en la cabeza sin necesariamente hacerlos, tiene un desempeño mejor, ¿no? Mejor habilidad, claro. Y sí, bueno, efectivamente lo que comentas de las emociones, nosotros somos nuestra biología, nosotros somos nuestra química cerebral, nuestra bioquímica cerebral, somos nuestro cerebro, como yo les comentaba ahorita. Tendemos a propagar desde luego lo que despierta emociones positivas generalmente. Pero también hay mucho odio, ¿no? Que se transmite en la cultura, a veces mucha violencia. O sea, no se transmite el odio por el odio, ¿sabes? Yo lo que logro percibir es que generalmente cuando alguien propaga odio, digamos, decirlo de alguna manera, lo hace porque cree que está haciendo bien. Es decir, no es que sea quiero dañar a otros, realmente es que cree que, que es una causa justa. Y Javier también preguntándole, ya que él es psicólogo, tengo entendido un poco que muchos psicólogos dicen como que hay un mito de que todos buscamos la felicidad, ¿no? Mucha gente tiene como una especie de traumas emocionales y lo que buscan en la vida es repetir esos traumas. Entonces, si alguien de niño, por ejemplo, lo hicieron sentir inferior, lo que sea, en su vida personal, amorosa o laboral, va a tomar decisiones que va a llevarla a volver a experimentar esas cosas. Bueno, esto pues obviamente más autoridad en este tema es Javier Ponce, yo no soy psicólogo, pero yo pongo a pensar, si esto es cierto, tiene una consecuencia en la propagación de memes, de que esta persona, cuando hay un meme que le valide ¿no? su emoción patológica, pues lo va a propagar. Y esto podría ayudarnos a explicar gran parte de la idiosincrasia o gran parte de la cultura, ¿no? A veces vemos muchos elementos culturales que son en las canciones o en las ideas que se propagan, que son un poco como que serían más fáciles de explicarlo si decimos, la gente tiene estas características y es por eso que lo están compartiendo con mucha facilidad, ¿no? Mira, en general la infelicidad es adaptativa también. Las características extremas de la felicidad, así absoluta, vino la bestia y se lo comió. Es adaptativo, ser desconfiado, tener un poco de miedo, estar triste, o sea, todos esos elementos que aparentemente en el discurso están son negativos, digamos. Anatemizados como cosas negativas, en realidad son características adaptativas que te permiten ponerte a resguardo ante una situación de peligro. Sí, estamos vivos porque sentimos miedo. Sí, la búsqueda del placer y la búsqueda de la felicidad es en alguna medida cierta. El problema es que no todo el mundo sabe cómo encontrarla y no todo el mundo va a saber de la manera adecuada para... Y entonces a veces repites patrones, pero porque crees que por ahí va a ir, ¿no? Porque sigues sosteniendo un discurso que te dijeron y que te lo creyeron o que te lo creíste por tu cuenta, un discurso que puede estar absolutamente equivocado y que tú persistes en que sea cierto. Y no va a ser cierto. Y en algún momento tienes que hacerte a cargo de tu propia equivocación. El resto de animales nace y ya se puede valer por sí mismo a las pocas horas, si quieres, a los pocos días. El ser humano tendría que estar en el útero 18 años, pues, para poder valerse por sí mismo. Entonces es demasiado tiempo. Entonces hay una etapa social durante la cual los padres le fingen al hijo un útero protector en el que todo está bien, en el que todo funciona, en el que hay unas reglas que se cumplen y unas consecuencias que están previstas, pero todo eso apenas aparece en la adolescencia y un poco después se viene abajo y te das cuenta que te mintieron, que no es así, que la realidad no se va a comportar de esa manera tan ordenada y que en el mundo no vas a salir y porque seas bueno te van a premiar, es decir, te enfrentas a un mundo en el cual todo lo que te dijeron resultó mentira. Entonces tienes que lidiar con esos dos discursos y ahí parte gran parte de la frustración y sobre todo también si no tuviste una etapa que te dieron esa protección, ¿no? Pero las emociones van a ser consecuencia de lo que tú piensas. Y también hay que tener en claro que tenemos un sistema de recompensa en el cerebro que es esencialmente promiscuo. O sea, nuestra naturaleza es que tenemos un sistema de recompensa promiscuo, es decir, no se va a quedar satisfecho con lo que ha encontrado. Nuestra biología nos hace
aventureros, nos hace insatisfechos, nos hace buscar siempre algo más. Quizás por eso es que hemos generado una cultura, porque no nos quedamos en un sitio satisfechos con lo que teníamos. Tenemos que seguir buscando más. ¿Por qué? Porque el sistema de recompensa es una mierda. Te descarga satisfacción, pero automáticamente te comienza a decaer la satisfacción que ese mismo objeto te produjo al comienzo. Por eso es que una mujer, un hombre o la pareja que quieras, comienza a perder su potencia de excitarte al primer uso. Y con eso todo. La emoción de salir es más grande que el momento en el que ya saliste. Igual, la emoción de buscar algo, por eso hay la compra compulsiva, la emoción de la búsqueda, la emoción de la promesa de la felicidad es más grande que el haberla encontrado. Entonces, esa insatisfacción que es de fábrica, que es biológica, quizás haya hecho posible la generación de una cultura, ¿no? Pero también, Javier, no todas las emociones, o mejor dicho, no todas las conductas de la gente son tan racionales, porque si fuese así, los pensamientos preceden a las emociones, convergeríamos con el tiempo a una sociedad más racional, ¿no? Es decir, no, la gente... el cerebro es flojo. Nuestro cerebro pero no es solo falacia. No, economiza. Hay muchas cosas, hay muchas economiza, cosas bastante... entonces ve una característica en ti que se parece en algo a un evento que yo tuve. Pero hay muchas conductas en el ser humano que son francamente irracionales, por ponerlo así. Bueno, por ejemplo, conductas matar patológicas. A tu pareja, matar a tu pareja. No es irracional, porque a mí me han contado que mi autoestima tiene un montón de importancia. A mí me han contado que como hombre yo soy el que manda. A mí me han contado que quien me hiere debe recibir su merecido. Y todas esas cosas son cosas buenas. Ojo, cometo la mayoría de las atrocidades en nombre de discursos positivos. Es una mierda. Y además, yo he sufrido una serie de pérdidas. ¿Ya? Mis padres me abandonaron. Entonces, tienes todo el cuadro y en el momento en el que parece esta situación me hace recordar el abandono, ni cagando te la perdono. Entonces, me sale una furia y secuestrado por la furia, te mato. Entonces, no es irracional. Eso es racionalizar las emociones. Pero es que las emociones son racionalizables si tú encuentras efectivamente la explicación. Nadie brota de la nada, comete un asesinato. Eso no existe. Claro. Las cárceles, mira, la proporción de psicópatas en el mundo es 1%. En las cárceles es el 20% de la población, pero el otro 80% de gente que está en la cárcel no son psicópatas que han hecho daño por puro placer, porque les gustaba, porque eran sádicos. No, es gente que secuestrada por las emociones de algún discurso positivo, mato porque perteneces al otro equipo de fútbol, por mi bandera, porque me has ofendido, por mi vergüenza islámica, y entonces me he metido como una travesti y la tengo que matar porque después se van a enterar. O sea, hay una serie de explicaciones que secuestrado por esas emociones yo cometo el acto absolutamente execrable, del cual, por supuesto, me voy a arrepentir toda mi vida, porque ya voy a estar preso. Creo que mucha gente, tú le puedes dar explicaciones bastante racionales de cómo sería mejor si cambiara ciertos aspectos de su conducta. Claro, obviamente lo de matarle es algo más extremo. A mí me parece que es esas explicaciones que dan los que matan no solamente a sus parejas, sino la parte emocional le dice a la parte más racional del cerebro, yo quiero hacer esto, así que tú encárgate de buscarle una explicación. El gran problema que tenemos los psicólogos es tratar de hacerle entender al paciente que el hecho de que sientas intensamente algo no quiere decir que tengas razón. Solo quiere decir que estás sintiendo intensamente algo. Sí, exacto, eso. Nada más. Eso. Y por eso no hay que racionalizar las emociones. No, porque si hay que racionalizarlas, ¿por qué? Porque tú tienes que identificar como paciente cuáles son las situaciones trampa. ¿Cuáles son las situaciones que a ti te sacan la furia? Y todos tenemos a un asesino adentro. Pero, ¿cuáles son las situaciones que son capaces de activar mi asesino, de activar mi mala persona? Entonces, yo tengo que identificarlas para que cuando yo vea de lejos que está viniendo esa situación, sepa generar algún tipo de control. Claro. Un rito. La neutralizas. Gestión de las emociones, el autocontrol. La manera que tú quieras. Hay gente que gestiona sus emociones de una manera mucho más adecuada, pero hay gente que que le dispara la química demasiado fuerte, demasiado rápido y no se puede controlar. Entonces, esa es la gente que justamente termina o cometiendo un delito o necesitando una terapia para que le enseñes las herramientas para que cuando identifique cuál es la situación trampa, que generalmente son 2 o 3 o una sola,
que se remite a algún acto que te ha pasado antes, algún acto inmanejable, que te vuelve a levantar la furia. Y entonces, ante la situación trampa, saber actuar y saber controlar. Pero no es una emoción que te sale de la nada, que es inexplicable. Pero una vez que la emoción está ahí, induce los pensamientos e induce luego las explicaciones. Porque una de las características del cerebro es que el cerebro, yo te digo, ¿qué cosa hay acá? Y tú me dices, es un círculo. No, no es un círculo porque no está cerrado. Pero el cerebro trata de entender, aborrece no entender. Entonces, cuando comienzas a sentir una furia, comienzas las explicaciones para justificar la furia que estás sintiendo. Entonces hay un bucle entre lo que piensas y lo que sientes y lo que piensas. O sea, hay un mal matrimonio entre el estómago y la cabeza. Exacto. Que tienes que aprender a pararlo. Y Javier, ese es el tema por el cual se conecta con el meme, porque si hay una emoción que está ahí polarizando las ideas, que no deja que las ideas, digamos, se computen como en una máquina buscando la solución más óptima, sino por ahí diciendo, da una solución, no, esto no me gusta, tiene que ser algo que explique, que racionalice mi emoción, lo que estoy sintiendo. Y entonces, si muchos individuos en una sociedad la tienen, esa situación, encuentra un ambiente para propagarse. ¿Cómo me explico esto? Bueno, ahí tienes un eco de la propia tontería y de la flojera de pensar. Quiero buscar un discurso que refuerce. Porque racionalmente no tiene ningún sentido que si tú estás reclamando por un problema social, destruyes tu sociedad. Quiero que el Estado invierta más. ¿Y qué es lo que hago? Destruir lo que el Estado hizo con los impuestos que yo mismo pagué como ciudadano, en los que no se sostiene por ninguna parte. Claro, y eso se replica. Y esa es una buena explicación a por qué existen memes absurdos en la sociedad también. En gran medida por la parte cognitiva, pero también por la parte emocional. Porque es lo que decía Oscar, la gente va buscando aquel contenido que le refuerce lo que previamente ya creía. O sea, claro, no es que ver para creer, es que si no lo hubiera creído y no lo hubiera visto, o sea, y no lo ven. Los mismos contenidos que hacen eco y que te van a hacer estar presente. Entonces, no te van a mostrar un contenido que disienta con tu manera de pensar. Lo que termina tu pensamiento es cada vez siendo más polarizado, tanto para un lado como para el otro. Realmente gran parte de la polarización que vivimos actualmente no en los países y en gran parte de Latinoamérica y en otras latitudes justamente todos los contenidos con los que hemos sido bombardeados. Y el algoritmo está diseñado de tal manera para que yo siga siguiendo, es decir, para que yo continúe en esa misma tendencia. La propagación de un meme, detrás de eso que está la interacción con otro meme, las emociones, los canales, ¿no? Todo ello. Pero fíjate que lo que te decía del sistema de recompensa podría estarse cada vez más abreviando el tiempo de la atención y la descarga del placer, porque ya que tengas que resumir tu discurso a 15 segundos en el TikTok. Eso ya pasaba antes con el Twitter. Por ejemplo, el Twitter tú no puedes escribir mucho y la gente tiene que resumirlo tanto que dice la cosa muy directa y por eso Twitter se ha vuelto un espacio un poco agresivo, ¿no? La gente más joven está en TikTok porque está acostumbrada a esa brevedad y se cansa muy rápido. Más de 15 segundos, pierde el interés, se desengancha. Estamos involucionando al goldfish, no sé. Esto hay que redireccionarlo de alguna manera. Estamos mal realmente. Cuando se comenzó a hablar del posmodernismo en los años 80 como una visión alternativa de los discursos imperantes, es decir, del capitalismo y del comunismo, del cristianismo, se viene un poco todo abajo y hay un poco el rescate de que cada quien podía tener su propio discurso y no necesariamente identificarte con eso. A mí me parecía que en alguna medida podía ser atendible la propuesta, ¿no? Porque no todos tenían necesariamente que sentirse identificados con eso. Pero yo creo que como todos estos movimientos sociales han ido yéndose cada vez más a los extremos y igual que los conversos necesitan por nuestro sistema de recompensa, pues que es una basura. Si no llevas la cosa más allá, no te da el mismo placer. Ya tienes que quemar iglesias, ya no solamente declararte ateo, ya hay que quemar iglesias. Y el siguiente paso no sé qué va a ser. Va a ser dejarle de reconocerte como humano y verte como, ¿sabes qué? Los humanos somos una catástrofe para el planeta, ya que es el suicidio colectivo. Creo que podemos identificar la problemática, pero no podemos ver siquiera ni a lo lejos la solución a esto. Creo que hemos abusado de Oscar hoy día. No, yo realmente estoy muy complacido, he aprendido muchísimo de ustedes. Yo en realidad espero que me sigan invitando. Me dijeron que se reunían cada cuánto aproximadamente. Sí, en realidad nos reunimos toda la semana en diferentes momentos.
Vale, bueno, me avisan y desde luego que si yo cuento con el tiempo, ahí estaré. Estoy supremamente complacido de estar con ustedes realmente, aprendiendo muchísimo, tocando unos temas que generalmente no toca uno, ¿sabes? O sea, uno tiene un montón de cosas y no las habla porque no tiene con quién hablarlas realmente. Un gusto. Es un placer conversar con otra persona. Muchas gracias. Nada, aquí complacidísimo y espero que para la próxima me tengan en cuenta, también me avisen cuando tengan reunión y yo desde luego que si tengo el espacio, ahí estaré. Muchas gracias y más bien disculpe el abuso del tiempo. Hemos estado un montón de tiempo acá jalándote la lengua. No, yo... Dándote la lata, y dándote la lata. Creo que tenemos la misma hora, ¿cierto? Sí, ¿verdad? Sí. Vale, bueno. Entonces, pues nada. Bueno, entonces, un abrazo grande. Un abrazo, un saludo. Complacidísimo, un placer nuevamente. Les envío un abrazo muy grande y esperemos que esto pase pronto y en algún lugar del mundo coincidamos. De todas maneras. Muchas gracias, Oscar. Un lujo. Muchas gracias. Bueno, se cuidan mucho, por favor. Muchas gracias. Un placer, Oscar. Nuevamente reitero mi agradecimiento con ustedes. Muchas gracias a ti. Bueno, esto hay que repetirlo. La próxima con un vino, ¿ah? Bueno, de todas maneras, por favor. Obligatorio. Vale, que estén muy bien. Chao.